Hola amados, bienvenidos una vez más a un episodio de Embajadores de Dios. Hoy tenemos un tema precioso. Te preguntaría, ¿estás herido en la vida? ¿Alguien te hirió? ¿Estás sano? ¿Has perdonado? Bueno, de ese se trata el tema. Las heridas, la sanación y el perdón. Hoy tenemos una invitada desde Santo Domingo, directamente de la isla. Así que eso es una bendición. La pastora Silvia Suriel, bienvenida, pastora. Bienvenida, ¿cómo está? Dios me la bendiga. Gracias por estar ahí. Saludos afectuosos, una bendición compartir este tiempo contigo, compartir este tiempo con todos los que se dan cita en este espacio. Creemos sin lugar a duda que hoy tendremos un tiempo que vamos a disfrutar, en el que vamos a ser bendecidos y en el que el Señor nos estará direccionando. Usted es pastora, usted es teóloga, pero a su vez es terapeuta, estudiosa de las ciencias humanas, del hombre, del comportamiento. ¿En qué momento supo que esas dos ciencias se tenían que unir en su vida? Bueno, partiendo del mismo relato bíblico, describe el ideólogo de cada uno de nosotros, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y por lo tanto tratar con el ser humano tiene que hacerse desde desde esa cosmovisión. Y en este sentido, bueno, la Biblia es nuestro manual de fe, práctica y nuestra autoridad final. Y esa palabra encaminada, utilizando también las herramientas que la ciencia misma, que Dios misma le ha dado al hombre para poder identificar cada una de las áreas internas y de las afecciones y de las situaciones que vivimos en el día a día, partiendo también de la verdad bíblica, creo que es una unión que puede proporcionar herramientas favorables para poder guiar como instrumento de Dios a que cada uno de nosotros podamos caminar en la vida plena y abundante que Cristo compró para nosotros. Amén. Usted dirige el Centro Teoterapia Familiar CENTEF. Así es. ¿En qué se encarga ese centro? ¿Qué hace ese centro? El Centro de Teoterapia CENTEF es un espacio en donde acompañamos a personas, a parejas, a familias, dentro de lo que son sus diferentes afecciones emocionales, relacionales, mentales. Y el objetivo es que nosotros podamos integrar los aportes que ha hecho la psicología desde una cosmovisión bíblica, y nuestro enfoque es precisamente no escoger entre la ciencia y la fe, sino integrar, tomando en cuenta, como dije anteriormente, que ya todo lo que la ciencia misma ha descrito, ya Dios lo había dicho de antemano. Amén. Qué bonito trabajo. Yo le hablé a ustedes que habláramos de las heridas. ¿Por qué de las heridas? Todos estamos heridos. Y se me ocurrió una frase que diga, el que esté libre de heridas, que tire una primera piedra, ¿verdad? Si yo le preguntase, ¿qué es una herida? ¿Qué tipos de heridas tenemos los seres humanos? ¿Qué significa estamos heridos? Porque todos Bueno, estamos heridos. una herida es el fruto de un trauma. La herida es el fruto de de un incidente en el que tu vida ha sido impactada y que por consiguiente ha traído afección en el plano emocional, ha traído frustración, ha traído dolor, ha traído resentimiento, ha traído frustración, ha traído desesperanza, te impide poder vivir de manera plena, de forma abundante, te impide poder disfrutar de todo el bien que tú estás llamada a disfrutar, te impide poder vivir de manera armoniosa. Si nosotros vemos esto desde la perspectiva bíblica, tendríamos que ver que estamos heridos porque
todos los que estamos desde el cielo hacia abajo pertenecemos a una estructura que está contaminada, que está viciada por el pecado. Y el pecado no es una fuerza que esté en el aire, el pecado tocó nuestras familias, pecado tocó nuestras vidas, nuestras relaciones, y en ese tocar ha dañado y ha destruido todo. Y toda ese efecto del pecado en lo que es el ser humano, bueno, ha traído consecuencias en todo lo que tiene que ver con la estructura que nosotros tenemos. Y nosotros ignorar de manera permanente esos efectos que tiene el pecado en nuestra familia, por el impacto de nuestra familia, por el impacto de los traumas, es lo que nos hace vivir heridos y por consiguiente no nos permite vivir plenamente. Y en esa práctica como pastora y como especialista en conductas humanas, ¿cuál es la herida que más comúnmente se ve en los prójimos que usted está en contacto? ¿Qué pudiera decirme? La herida que más veo es esta. ¿Cuál es la herida? Bueno, constantemente vemos herida producto del abandono. ¿Abandono? ¿Qué significa abandono? ¿Abandono cómo? ¿Abandono de quién? Cuando hablamos de abandono, cuando nosotros nacemos somos colocados en una estructura familiar que tiene que proporcionarnos estabilidad emocional, que tiene que darnos Ajá. comida, que tiene que darnos sentido de pertenencia. Y cuando ese núcleo no proporciona esto, y si lo vemos de manera pragmática, es esa familia que tiene un hijo y lo entrega a otro, o el hecho de que papá se vaya de la casa y abandone lo que es el núcleo de la familia. En algunos casos ambos están presentes, pero producto de su dinámica del día a día, hay un abandono emocional, donde hay una desvinculación, donde hay una separación, donde no tengo a esas personas que tienen que caminar conmigo en la vida y que tienen que suplirme emocionalmente todo lo que yo necesito para poder crecer de una manera saludable. Así como nosotros nacemos y nuestros padres en el aspecto físico tienen que amamantarnos, tienen que darnos comida para que nosotros podamos desarrollarnos en el aspecto biológico, fisiológico. De igual manera, nuestra estructura emocional necesita ser alimentada, necesita ser fortalecida, necesita ser robustecida para que nosotros de igual manera podamos desarrollar esas mismas condiciones de salud que nos permitan poder enfrentar de una manera saludable la vida. Cuando no lo recibimos, estamos careciendo de estas situaciones, y eso viene fruto del abandono. Acompañado de eso pudiéramos hablar del rechazo, pudiéramos también hablar en una alta escala de los abusos físicos, emocional, sexual, y hasta pudiéramos hablar en el plano espiritual. Las pérdidas también son parte de afecciones que con mucha frecuencia vivimos y que propician inseguridades, miedos, ansiedad, una necesidad fehaciente de buscar aprobación, fruto de aquellas cosas que no recibimos, porque no solamente somos afectados, no solamente somos heridos por las cosas que recibimos, sino también por aquellas cosas que no recibimos y que debimos tener en lo que fue nuestro proceso de formación. O sea, que pudiéramos decir que abandono, rechazo, abuso físico, pérdida, son los elementos más comunes que usted ve en su entorno como terapista y como pastora, o hay Definitivamente, algo más fuerte ahí, o cuál de todos esos cinco, cuál es el más fuerte. definitivamente todos ellos atienden, el tema no está en las heridas que tenemos, sino en lo que ellas producen en cada uno de nosotros. El tema está en que todas ellas nos llevan a nosotros a una necesidad fehaciente de aprobación de otros, producen en nosotros miedo, nos hacen que nosotros caminemos en la vida autosaboteándonos, nos llevan a ser personas resentidas,
nos llevan a ser Ok, personas que vivimos a la defensiva, y también. cada una de esas personas que también vivimos llenos de amargura, que nos han quitado el verdor de la vida. Y es importante que todo esto que estoy mencionando no tiene que ver con el hombre o la mujer que no conoce a Dios, aún nosotros los que conocemos al Señor, que estamos en la fe, si no le permitimos a Dios que restaure nuestras almas, estamos condenados a evidenciar en cada una de nuestras vidas los efectos de las heridas no sanadas en cada uno de nosotros. O sea que las heridas hay tanto en el mundo cristiano, no curado, como en el mundo secular, que la gente tiene heridas de Oh, distintas, en los dos planos. Aquí no hay, porque la gente también cristiana no ha llegado a ese nivel de curación, ¿verdad? Y allá vamos, allá definitivamente. vamos. Ujú. Yo creo que Es una herida también toca mucho la autoestima, la imagen de uno, quién es uno, y yo me ujú. imagino que usted me corrige si estoy en lo correcto o no, el estar herido como genero prácticas que no son sanas, las que sean, eso va en detrimento de mi pareja, de mi papá, de mi familia, de mi relación con Dios, porque tengo una herida, no estoy curada y eso es un elemento que me produce dolor en cualquier manifestación y mis relaciones con el prójimo también están heridas. Definitivamente lo has descrito de una manera magistral. Eso es lo que pasa. Eh, Ignorar, ocultar nuestras heridas, le representan o le dan a ellas un poder que gobierna nuestras vidas. La Biblia Ah, dice, tal cual es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de vivir. Nuestras heridas, si tienen un punto donde se asientan, es que tienen un efecto directo en lo que son nuestros patrones cognitivos, nuestros pensamientos. De ahí se desprende el efecto que tienen en nuestras emociones y nuestras emociones entonces tienen un efecto en lo que son nuestras conductas. Cuando nosotros ignoramos las heridas y por consiguiente el efecto que tienen sobre cada una de nuestras vidas, ellas van a tener un efecto en todo lo que tiene que ver a nuestro alrededor. Hay un ejemplo bíblico que me gusta mucho resaltar porque de una cosa que produce también el tema de las heridas es como si no las tratas voy a tener a sufrir con las consecuencias que de generación en generación ellas van a tener un efecto sobre mi vida y eso es importante. Si yo no me detengo, si yo no identifico lo que recibí, si yo no identifico el efecto que eso tiene sobre mi vida, yo voy a reciclar esa situación y la voy a perpetuar también sobre la próxima generación sobre la cual yo tengo incidencia. la herida toma parte, te hicieron algo, lo que sea, abandono, ya las dijimos, ¿verdad? Las Uh -huh, mencionamos, no las vamos a hacer, pero estás herido. Entonces uh esa -huh, herida toma cuerpo en mi vida y al tomar cuerpo, porque yo la dejo desplegar, ella se apodera de mis conductas, ¿verdad? Y de mis relaciones. uh Y -huh, influye en mis relaciones, es como un monstruico, por ponerle nombre, pastora, un uh monstruico -huh. que es producto de una actitud que no estaba en tu vida, pero llegó a tu vida, lo que sea. Y ese monstruico se instala en tu vida y te domina y puede llegar hasta generaciones después. Vamos a verlo así para graficarlo mejor. Definitivamente, si te lo ejemplifico, la paciente que llega a consulta creyente, de hecho creyente desde su nacimiento, que nació en un hogar cristiano, llega porque es referida por un gastro, porque está en una situación tal en el que su cuerpo se ha visto totalmente deteriorado, constantes internamientos y no encuentran la razón por la cual ella está en esa condición. Cuando la mandan a terapia y comenzamos a hurgar en los que son las situaciones que han formado parte de su vida, llegamos a la conclusión de que cuando ella tenía 12 años fue violada. La familia, como un mecanismo de defensa, cubrió eso, lo tapó, no lo trató
Y en el momento en el que ella se encontraba cuando estaban detonando la crisis, era el momento cuando ella se casó. ¿Qué pasó? Ella se casó recientemente, precisamente cuando comenzó a tener todas esas afecciones físicas. ¿Y qué hizo su cerebro? Una herida que no se trató, su cerebro automáticamente ya tenía que enfrentarse al contacto de la intimidad sexual, le llevaba a la circunstancia que ocurrió en el pasado, a la herida que ella sufrió con la violación, y de manera automática la enfermaba como un mecanismo de defensa para que ella no enfrentara el acto que ella tenía que enfrentar, que le producía dolor, por lo que ella no trató. Pero todo esto entonces estaba trayendo deterioro, estaba trayendo ruptura a una relación matrimonial que estaba iniciando. No sé si ese ejemplo, creo que de manera práctica nos Sí, lo da entendí. una perspectiva muy clara de lo que pasa y de lo que produce una herida en la vida de una persona. Ajá, eso es el concepto de herida. Ya tenemos claro que es algo que te pasó en la vida de muchas formas. La gente logra saber conscientemente que está herida. Hay La gente que gente, sabe por qué estoy herida, por qué estoy supurando, por qué esto está abierto. La gente lo sabe o no lo sabe. Hay gente que lo sabe, hay gente que no lo sabe. hay Explíquemelo. gente que lo sabe, hay gente que no lo sabe. Eh, Ajá. lo que la gente sí siempre experimenta es el resultado. Siempre va a estar el sangrado, siempre se va a producir el dolor de la infección, siempre va a haber un tejido que va a morir, siempre van a haber consecuencias. Lo que pasa es que estamos reciclando las consecuencias y no nos detenemos a ver qué es lo que sufrió. Por ejemplo, si tú te detienes o nos detenemos y vemos el ejemplo de Eli y de Samuel, a mí me encanta esa historia porque dice No le escuché el de quién. la historia de Eli y de Samuel. Ajá. A ver, Y cuénteme. traigo esa historia al traste porque la Biblia dice de los hijos de Eli que eran malos perversos. Ajá. ¿Recuerdas? Y Sí. la Biblia dice de los hijos de Samuel precisamente que eran malos y perversos. ¿Quién crió a Samuel? Eli. ¿Dónde Samuel aprendió cómo se vive en el vínculo de la familia bajo la jurisdicción de Eli? ¿Qué hizo Samuel? Él no se detuvo a examinar qué de lo que recibí estuvo bien, qué no estuvo mal, qué me dañó, qué no me dañó, qué me malformó, qué yo quiero reciclar, con qué me llevo. Y simplemente siguió la ruta cíclica de la vida y le tocó crear, repitió los mismos patrones y automáticamente obtuvo ¿qué? Los mismos resultados que obtuvo Eli. Entonces, eso es un punto que nos lleva a nosotros a entender esa verdad. Me encanta también el ejemplo generacional de Abraham, de Isaac y de Jacob. No sé si te has puesto a examinar. Si vamos al plano de la mentira, Abraham le mintió a Sara. Isaac y Rebeca se mintieron como matrimonio. Jacob fue un mentiroso y los hijos de Jacob también mintieron. Si hablamos de favoritismo, Abraham prefirió a Isaac prefirió a Esaú y Jacob prefirió a José. Si hablamos de separación y desvinculación, los hijos de Abraham, Isaac y Samuel se vivían matando, estaban desvinculados. Jacob y Esaú estaban desvinculados. José y sus hermanos también estaban desvinculados. Si hablamos de problema matrimonial, Abraham tuvo hijos extramatrimoniales con Agar. Isaac tuvo relaciones malas con Rebeca y Jacob tuvo también con concubinas. Es decir, que si no nos detenemos y miramos y revisamos lo que recibimos en nuestra familia y el impacto que eso tuvo en cada uno de nosotros, por default nosotros vamos a repetir los mismos patrones. Y así vivimos, lamentablemente, atendiendo a la pregunta que hacías anteriormente, de que si sabemos o no sabemos. Bueno, hay algunos que no sabemos, pero lo que sí siempre vamos a saber y vamos a identificar y vamos a tener claro son las consecuencias como fruto de no detenernos a tratar, a prestar atención
a esas afecciones, a esas circunstancias que están produciendo dolor, malestar o que están trayendo ruptura en las relaciones. Hay algunos que sí sabemos, pero no queremos enfrentar el dolor, no queremos enfrentar lo que significa una herida que tengo que guayarla, como dicen los médicos, la herida que no sangra no se cura, para poder desfridar, sacar todo lo que está muerto por causa del tiempo que tengo viviendo en esa condición, que tengo que limpiarla para que ella pueda curar correctamente. Y como no queremos exponernos a ese proceso, preferimos taparla, ignorarla y seguir caminando, pero siempre vamos a sufrir las consecuencias de cada Claro. una de esas circunstancias. Ok, hasta que no sanemos, siempre la herida, lo voy a decir así, va a supurar en Siempre, diferentes planos. Va a en supurar, diferentes. porque es un monstruico que está allí y está de su cuenta, y lo tengamos tapado o no, está ahí el monstruico, ¿verdad? Y Así es, supura, y así supura, es, y supura, y cuando supura, daña, y cuando daña, daña tu entorno y tus relaciones. Entonces, así es. ya tenemos claro lo que es la herida, ya lo tengo claro. Ahora, ¿qué hacemos con la herida? Primero, ¿cómo las descubrimos? Tendríamos que explicarme un poquito cómo las descubrimos y las asumimos, y después vendría cómo las sanamos en Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es detenernos. Y tenemos que detenernos eh, porque nosotros tenemos dificultad para sanar porque normalmente estamos en un nivel o en una acción de negación, usando caretas. Tenemos que reconocer que no está mal estar mal. Todos tenemos afecciones. El yo estar enfrentando diferentes circunstancias adversas, eso no me descalifica. Tenemos que perderle el miedo a evitar el dolor. ¿Cómo, qué debo hacer? ¿Cómo entro en un proceso de sanidad? Yo debo entrar en un proceso entonces de autoexaminarme, preguntarme qué yo tengo aquí en mi mochila. Tengo que abrir la mochila, tengo que quitarle el zipper. ¿Quiénes formaron parte de mi historia? ¿Qué me dieron? ¿Qué no me dieron? ¿Cuáles fueron los efectos que tuvo eso que mis padres hicieron conmigo? ¿Cómo me marcó? Tengo miedo, tengo tristeza, tengo enojo. ¿Por qué lo tengo? ¿Con qué es lo que yo estoy cargando? El texto bíblico dice que el conocimiento de la verdad es lo que trae libertad. Libertad. Entonces, lo primero que tengo que hacer para sanar es que tengo que autoexaminar. Lo que no se trata se agrava. ¿Caís? Lo que no se trata se agrava. Perfecto. Nosotros vemos constantemente en consulta en un 85% a creyentes, a gente que un día se encontró con Cristo, pero que se encontró solamente con el Salvador, pero no ha permitido que el señorío de Cristo se haga evidente en su vida y no ha permitido que ese gobierno venga y comience a restaurar y a sanar en el entendido de que solo nosotros no podemos porque el corazón que cargamos es perverso y es engañoso y siempre va a querer enmascarar todo aquello que te va a permitir en un momento determinado tú poder vivir en la libertad que Cristo compró para ti. A Satanás no le conviene que sanemos. Él le conviene tenernos enmascarados, él le conviene tenernos cargando, empezar en angustia, en temor, en resentimiento. ¿Por qué? Porque eso no nos permite poder disfrutar de la vida plena que Cristo compró para nosotros. Después de yo examinar, yo tengo que determinar quién soy. Yo tengo que, ¿soy hija o no soy hija de Dios? ¿A quién le pertenezco? Yo tengo que en este punto permitirle a la palabra del Señor que traiga una reestructuración a lo que es mi identidad, porque una de las cosas que hacen las heridas es que distorsionan nuestra identidad, nos ponen a vivir ahí en una disonancia cognitiva, como dice la psicología. Decimos una cosa, pero nuestros hechos accionan en otra consonancia. Entonces yo tengo que comenzar a caminar en ese proceso de suturar, a
esas dos partes que la herida separó, a permitirle que el Señor las una y que se conviertan y que yo comenzara a vivir en la persona que Dios ha determinado que soy. Somos de este mundo, dice la Biblia, pero no luchamos con las herramientas humanas. Nosotros usamos las armas espirituales y el plan de Dios no es que humanicemos este evangelio, sino que lo podamos vivir espiritual, y la sanidad es parte de lo que Dios ha establecido para nosotros. Yo creo que en tercer lugar tenemos que prestar atención a nuestros patrones cognitivos. ¿Cómo esas heridas me han enseñado a ver, a interpretar y a responder a cada una de las circunstancias que tenemos en nuestro alrededor? Es impresionante la cantidad de textos que utiliza la palabra, llevándonos a nosotros a prestar atención a nuestros patrones cognitivos, porque el primer efecto de las heridas es en nuestros pensamientos. Por eso dice la Biblia en Proverbios, mis pensamientos determinan lo que soy. Por eso dice Salmos, mi caminar depende de mis pensamientos. Por eso dice Marco, lo bueno y lo malo proviene de aquí, de los pensamientos, del corazón, de los patrones cognitivos. Dice el proverbista, fluye la vida. Romano dice que sobre lo que Dios quiere para mí, yo no voy a poder experimentarlo si no cambio mi manera de pensar. Filipenses dice que yo tengo que centrar mi atención en lo bueno, en lo puro, en lo que tiene buen nombre. El ser humano desde su concepción comienza un proceso de almacenamiento en lo que es la parte del cerebro que se llama el hipocampo. Y ese proceso de almacenamiento es lo que posteriormente, ante las diferentes circunstancias que vivimos, nos va a hacer que interpretemos la vida de la manera que lo hacemos. Por lo tanto, es importante que nosotros prestemos atención a nuestros pensamientos. La palabra lo dice de esta manera y Pablo lo dice, lo que la psicología llama identificación, detención, identificación del pensamiento automático. Y Pablo le dice que llevemos los pensamientos cautivos a Cristo. Deténlos, tómalos y llévaselos a Cristo. La misma cosa. Por eso es que siempre profeso y digo que la Biblia es una herramienta terapéutica y que es suficiente para traer sanidad a nuestra alma. Entonces nosotros, mis pensamientos determinan mi manera de vivir porque tiene un efecto directo en mis emociones y mi conducta. Y eso es una parte vital. Y creo que otra parte, número 4, que nosotros debemos abordar en ese plan es el tema de la restauración a través del perdón. Creo que tengo cuadro bastante claro y lo quisiera decir. Hay unas heridas por las razones que sean. Hay quienes las esconden. Las heridas es un monstruo que toma parte de tu vida y se expresa en diferentes maneras, ¿verdad? Y toma parte en tus conductas naturales con tus relaciones con el prójimo. Así es. Hay quienes las identifican, hay quienes no las identifican, pero hay que identificarlas. Como dijo usted, hay que abrir la mochila, hay que abrir el backpack, hay que abrir el bulto, como se dice en Venezuela, y mirar qué es lo que está produciendo allí ese dolor. ¿Por qué? Porque ese dolor produce, y no es redundancia, produce dolor. Dolor en tus relaciones, dolores con tu autoestima, dolores con tu vida, dolores con mirarte tú en el espejo y hay dolor porque algo te pasó y no hay forma que coincidas con la creación de Dios ante tu vida y tú tienes distorsionada completamente esa imagen. Así es. Entonces, cristianamente o no cristiano, yo creo que el primer camino es aceptar a Cristo, que es el gran sanador. Definitivamente. El primer paso. El primer paso. Aceptar a Cristo. A Cristo. En el entendido de que somos seres tipo espíritu, alma y cuerpo. Yo necesito ponerme en contacto con ¿qué? Con el dador de la vida, con el que restaura, con el que cambia, con el que conoce el corazón, con el que
Aquel que aún la palabra no está en mi boca y ya él la sabe, con el que vio el embrión, con el que conoce el escenario que yo conozco y lo que yo no conozco, con el único que puede escudriñar el corazón y puede sanear todas las afecciones de él que estamos viviendo. Yo escuché hace un tiempo y sin entrar en ningún tipo de problemática con relación a si es correcto o no es correcto, a una terapeuta en una entrevista hablar de que ella tenía años tratando a una persona que era una profesional exitosa, había alcanzado grandes méritos, una mujer con todos los atributos. Sin embargo, vivía permanentemente en un proceso de depresión, de tristeza, de un problema severo de existencia. Ella decía que ella no encontraba qué hacer y ella en un momento determinado le practicó lo que la psicología llama hipnosis. Y ella dice que cuando ella le practicó esto, ella escuchó a la joven que le decía, yo la escuché cuando ella decía, no la quiero tener, maldito el día que salí embarazada, qué desgracia que llegó a mi vida. Es decir, que todo lo que ella estaba viviendo en su vida adulta venía como resultado de que desde que nosotros estamos en el proceso de gestación de nuestros padres, ya se comienza a formar lo que es nuestra memoria emocional. Claro, Todo ese claro, nivel claro. de rechazo que recibió esa muchacha desde allá estaba teniendo cabida. Ella no estaba consciente, pero todo eso estaba teniendo un efecto. Usted me diría, bueno, y nosotros los cristianos, ¿cómo resolvemos eso? Nosotros no tenemos ese problema porque nosotros conocemos aquel, el que escudriña el corazón y podemos ir donde él y decirle, Señor, estoy teniendo esto, me siento tristeza, siento un enojo, me siento airada, me siento de esta manera, tengo esta tristeza, escudriña mi corazón, sondea mis Amén. pensamientos, mira a ver qué es lo que está pasando en mí y guíame tú, hazme saber qué es lo que... Y el Señor, el Dios que Se nosotros lo va a servimos, revelar. es un Dios que habla y es un Dios que restaura y es un Dios que produce los cambios que te guíen en este proceso. Y eso es correcto. Y te va a hablar de otras, de diferentes formas. Entonces hay dos caminos. El que nos está escuchando, que no conoce a Cristo, ¿verdad? Pero que esté herido, el punto es, tienes que llegar primero a Cristo, Amén. ¿sí? ¿Verdad? Definitivamente. Y es De llegar, aceptándolo, ahí explíquelo usted mejor que yo como pastora, explique qué significa llegar a Cristo en este llegar momento. a Al que está Cristo. herido y que siente que estoy herido, pero no sé cómo encontrar una respuesta, el primer paso que tienes que hacer para tu sanidad es llegar a Cristo. Llegar a Cristo. Llegar a Cristo tiene que ver con un reconocimiento de yo soy incapaz, yo estoy deshabilitado, yo no puedo sola. En el plano del que estamos hablando, hay una expresión que yo he acuñado, mis incapacidades no son un problema porque son una realidad que está suplida en Cristo. Lo repito, mis incapacidades no son un problema, son una realidad suplida en Cristo. En Cristo tú estás habilitado para poder encontrar respuestas que tú no tienes por ti mismo, porque Cristo escudriña el corazón, sondea, porque puedes, Él es el único que puede sacar esas raíces venenosas de amargura que te envenenan, que te dañan a ti y que están dañando a todos los que están alrededor, pero no tiene que ver solamente con tú reconocer o con nosotros reconocer al Cristo que salva, que nos va a llevar al cielo, sino con nosotros reconocer al Cristo que quiere ser el Señor, que quiere ser el amigo, que quiere ser el terapeuta, que quiere ser el consejero, que quiere ser el que tú le entregues y te rindas en devoción a Él y ante ese rendimiento en devoción a Él, permitirle que Él venga y restaure todas las áreas de tu vida que fueron afectadas por el pecado. Él no solamente lo perdona, Él restaura de los efectos que el pecado ha tenido en tu vida y te permite a ti poder experimentar la vida abundante y plena que Él compró para ti. Y para mí también. Amén. Clarito. El que no esté en Cristo tiene que aceptar a Cristo. Ahora, el que está en Cristo, vamos a suponer que ya llegamos todos a Cristo, pero estamos heridos. Viene un remedio que se llama el perdón.
El perdón. El Hablemos perdón. rápidamente qué consiste perdonar, por qué el perdón es fundamental en la curación de esas heridas. El perdón es una herramienta liberadora que nos da la bendición, la oportunidad de soltar con las cargas del pasado y poder determinarnos a caminar hacia el futuro. Eh, A ver, quiero... barajeme eso así bien, bien tropical. eh, eh, es Ajá, que, yo tengo es una que herida y me la hizo, les voy a poner un ejemplo. Tengo una herida y fue que, ajá, no me amaron. Abandono, por cualquiera, abandono. Ajá, y entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo materializo? ¿Cómo perdono? ¿Qué es lo que tengo qué es lo que tengo que soltar? ¿Qué hace el perdón? te lo A voy a ver, dominicanizar y te lo voy a platanar y te lo voy a ajá, testificar. A ok. mi mamá, y su mamá la tuvo en la casa de su mamá y ahí la dejó y la abandonó. Como mi mamá no ha tenido la Ajá, oportunidad, tuvo la oportunidad de conocer a Cristo y ser saneada, hizo conmigo lo mismo que hicieron con ella. Me tuvo y me dejó a mí en la casa de mi papá. Mi papá que murió y ajá. me crié en ese entorno, abandonada. Ahí yo pasé por una serie de circunstancias que llenaron mi corazón de resentimiento. ¿Por qué? Porque la persona que tenía que cuidarme, que protegerme en todo este proceso de la vida, no lo hizo. Y de todo lo que me hizo todo el mundo, yo la culpé a ella. Este bendito evangelio a Uh-huh. través de la obra de Cristo en mi vida, me hizo entender que yo Qué lindo. solamente voy a poder avanzar y caminar hacia lo que Dios prometió para mí si soy liberada, si rompo con esa ancla que me mantiene atada al resentimiento, al dolor. En momentos determinados yo estaba hablando contigo y si te ibas, yo me ponía a llorar porque entendía que te ibas porque no me amabas, porque yo no te importaba. Eso laceró mi autoestima. Eso me hizo una persona desconfiada. Eso me afectó en muchísimas ramificaciones en mi vida. Mi corazón estaba lleno de resentimiento hacia mi mamá. ¿Cuál fue el modelo? Detenerme. Y yo recuerdo el bendito día donde fui expuesta a consejería. Haz un listado de todo lo que te hizo tu mamá. Escríbelo todo, todo lo escribí después. Y con el aclarando y el paréntesis de que estando en la fe, le pedí al Espíritu Santo que me ayudara porque el corazón quería enmascarar Ajá. situaciones y hacer que situaciones que estaban ahí no salieran a la luz. Pues como tenía que darse el proceso de limpieza total, de liberación total, escribí todo. Segundo paso, enfréntate a esa persona. Yo no podía ir donde mi mamá a reclamarle porque el principio bíblico no habla de eso, porque tengo que entender que lo que pasó con ella tiene que ver con el pecado, que también la dañó a ella. A Y ella la que ha también, tenido la amén. oportunidad de tener a Cristo fui yo, la que esté expuesta a la palabra soy yo. Pero me senté y le dije, tal día tú hiciste esto y ese día yo te odié, yo quiero pedirte perdón hoy y quiero decirte que te perdone. Tal día pasó esto y a mi corazón llegó esto y yo quiero pedirte perdón y hoy. Y fui enumerando una por una y ese día yo no puedo describir con palabras del lenguaje qué pasó. Yo sé que yo entré a esa habitación aborreciendo a mi mamá y salí teniendo misericordia de ella. Porque el perdón es una herramienta que libera. Y no solamente eso, estoy casada, 31 años de casada y tengo 4 hijas que las criamos mi esposo y yo. Y creo firmemente que si, aún estando en Cristo, si no rompo con esas ligaduras que estaban ahí fruto de lo que mi mamá había hecho, hubiera cometido el mismo error que cometió ella. Porque si no me sano, voy a reciclar las mismas situaciones en la generación que me toque a mí, voy a reciclar, voy a seguir suturando, voy a seguir Llorando, amargura reclamando, de manera dándole factura al mundo. consciente e inconsciente y en un porcentaje mucho más alto es. Entonces, ¿cuál es el consejo? Haz un listado de todas las personas que te han herido.
Detente. Una de las cosas que nosotros no queremos es detenernos. Vivimos en una vida, en un activismo constante, porque tenemos miedo a estar solos, tenemos miedo de estar quietos, porque no queremos estar en contacto con nosotros mismos. Tenemos que aprender a detenernos y a permitirle que en la quietud el Señor nos lleve a poder identificar todas esas cosas que están en nuestro corazón. ¿Qué estoy experimentando? ¿Por qué lo estoy experimentando? ¿Cuáles son las personas que tuvieron que ver con esto que estoy experimentando? Tenemos que arrepentirnos de guardar rencor por eso y tenemos que determinarnos a expresar, a experimentar el perdón a esas personas, no de manera inicial por ellos. Hazlo porque el ejemplo que tiene de Cristo es ese y porque si no perdonas, además de que eso tiene un efecto en tu comunión con el Señor, de igual manera eso no te va a permitir vivir vida plena y abundante que Cristo compró para nosotros. ¡Guau! Eso está maravilloso. Me duele que el ejemplo sea usted, pero qué hermoso y qué transparente y qué claro el mensaje. No, no te lo estoy contando porque lo oí o lo leí en el libro. No, es que lo viví, ¿verdad? Eso es Y de así. eso se trata, de eso se trata el podcast. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente vea realmente que en la vida hay problemas y que la gente esté herida y que la gente sienta que sí es verdad, que no escondemos la herida y que hay una solución que se llama Cristo. Y qué más ejemplo y qué más hermosa explicación que la invitada realmente dice, mira, aquí estoy yo. Y te voy a decir cómo me curé, con el perdón. Thais, es que todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Claro, porque Y lo que Dios, esa, el que esté libre de herida, que tire la primera piedra. Todo el mundo tiene una historia, todo el mundo todos tiene una tenemos una historia. historia y esa historia tuvo un impacto en cada una de nuestras vidas, Absolutamente. en diferentes tesituras, pero tuvo un impacto. La responsabilidad nuestra es detenernos e identificar ese impacto. No nos permitamos el estar en Cristo y ser poseedores de una riqueza tan maravillosa como es tener el manual de vida que nos insta la presencia del Señor Amén. y caminar este camino en, en queja, en pesar, en dolor, en amargura, cuando lo que Cristo compró para nosotros es todo lo contrario. Cuando yo sé, y en ese mismo plano, que yo estoy sana, que esa herida curó y que curó correctamente, bueno, precisamente cuando yo puedo recordar lo que estoy diciendo en el momento, ahora mismo, pero no me produce Amén. dolor, no me produce sufrimiento, no me produce frustración, porque de hecho es algo que Dios ha utilizado para poder bendecir a muchos, es algo que Dios ha utilizado Amén. para poder, porque no es lo mismo, te dice, hablar del Dios que sana que del Dios que te sanó a ti. No es lo mismo, hay una autoridad que tienes de parte de Dios cuando pasaste por esa circunstancia y pudiste salir adelante. ¿Cómo yo sé que esa herida sanó? Bueno, cuando yo puedo ser vulnerable y hablar mi historia sin pena, sin miedo a lo que puedan pensar de mí, sin miedo a cómo me puedan calificar, porque estoy consciente de que yo no soy esa historia, yo soy el resultado de lo que Dios hizo en mí a través de esa historia, porque muy bien dice el texto, todas las cosas obran para bien según el designio de su voluntad. Dios tiene la magistral forma, por decirlo de una manera bien aplatanada, de producir de nuestras grandes heridas, de nuestras grandes afecciones, de nuestras grandes tragedias, momentos, llevarnos a temporadas de victoria, de poder, de nosotros poder remontarnos, de ser de bendición. Y utilizó, y ahí está José. José José vivió momentos bien difíciles, rechazo, abandono,
desamor, todo aquello de su familia, no fueron extraños, fue su familia, y eso le dolió. Dice el texto en Génesis, me parece 45, que cuando José se encontró con sus hermanos, en un momento perdió el control y lloró. Porque lloró, reconoció la herida. Definitivamente, lo que sus hermanos le hicieron le produjo dolor. Y dice en otro momento que cuando les reveló su identidad a ellos, él lloró con tanta fuerza que los egipcios que estaban afuera escuchaban el dolor. No lo ocultó, no lo enmascaró, no se ocultó detrás de la postura religiosa, reconoció, viví esto y esto me dolió, esto me trajo frustración y lo voy a sanar, lo voy a drenar y voy a continuar haciendo. ¿Por qué? Porque si no lo hago, esto no va a ser que el propósito de Dios no cumpla su propósito, pero lo puede distorsionar. El llamado que Dios tenía para él estaba ahí, pero si yo no sano esto, eso puede, el dolor, la frustración puede distorsionarlo, puede quebrarlo, no me puede permitir que el fin que Dios tenía preparado para mí no sea el que yo viva. Entonces, tengo que permitirle al Señor eso. Cuando yo cambio mi manera de ver y de interpretar mis circunstancias, eso es un indicativo de que estoy sanando. Ya Amén. cuando antes yo terminaba este podcast y si Thais no me llamaba y me decía, ay, qué bien lo hiciste, comenzaban los pensamientos, ay, qué disparate hice. Ay, Dios mío, ¿me habrán entendido? No me habrán entendido. Lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien. Pero eso es lo que pasa con nosotros. Cuando ya la aprobación de otros de lo otro, sí, no fundamental. tiene tanta preponderancia y estoy segura que lo que hago lo estoy haciendo para el Señor y que Él me valide, y que no está mal autoexaminarse, pero mi gozo, mi estabilidad, mi verdor no dependen de lo que otros digan, sino depende de la confianza que tengo de que Dios en su misericordia me está permitiendo este espacio y que Él es el que lo propicia y lo hace. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver las circunstancias que antes tenían un efecto en nuestra vida y comienzan a tener otro efecto en nuestras vidas, eso es un indicativo de que estoy sanando porque estoy interpretando las cosas de una manera circunstancial. Cuando cambia mi manera de yo enfrentar. En algún momento, cuando alguien me hablaba, yo respondía a la defensiva. Pero cuando yo dejo ya de ver a otra persona como mi verdugo, y precisamente, pero puede ser que lo esté diciendo por aquella cosa, porque yo interpretaba que era por eso que él lo decía, pero puede ser otra la razón por la cual lo esté diciendo. Eso es un indicativo. Cuando yo dejo de ser mi propia verduga y aprendo a ser amable conmigo misma, considerada conmigo misma, aprender a decirle, Silvia, qué bien lo hiciste. Y no mirarte en el espejo y decir, bellísimo rostro. Eres amada, eres valiosa. Tengo que, y de hecho, hablaba hace un momentito de los pensamientos, atendiendo a que el primer lugar donde tienen incidencia nuestras heridas es en los pensamientos, porque nos llevan a ver e interpretar la vida. Y entonces nosotros tenemos que accionar en esa parte. Y eso tiene que ver con yo identificar. Después que yo sané, pedí perdón, yo tengo que ver cuáles fueron los efectos que tuvo esa herida en mí. Me hizo sentir a mí que yo no valgo. Pues yo tengo que tomar toda la verdad bíblica que habla del valor que yo tengo en Dios. Y yo tengo que comerme esa palabra. Y yo tengo que repetírmela, y yo tengo que orarla, y yo tengo que pararme en el espejo y decir, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
Santo. Yo tengo que hacer que se formen en mi cerebro nuevos circuitos neuronales Ya, la para que sean neuroplasticidad. y yo comience a Correcto. caminar en ellos. Si yo no lo hago, entonces voy a tener la idea, pero tengo que restaurar esos patrones cognitivos y se Claro, restaura claro. desmontando el pensamiento negativo y sustituyéndolo por la verdad que tiene que dirigir mi manera de ver, de pensar, de acuerdo a lo que soy, de acuerdo a la Amén. identidad que Dios me dio. Amén. Yo creo que ha dado una explicación preciosa y clarísima y bueno, mejor testificada nunca, pues. Creo que hemos abordado el tema de las heridas desde su perspectiva y hemos abordado el punto fundamental que es Cristo, vía de la solución y el perdón. Y sobre todo ese final me encanta porque vamos a retomar todo lo que Cristo ha diseñado, cómo Cristo nos ha diseñado como seres humanos, ¿verdad? Todos esos caminos hermosos que Dios tiene para nosotros y retomarlo y empezar a reconectar todas esas neuronas, ya lo hablamos en algún programa atrás, y convertir todos esos nuevos pensamientos que están en la palabra y que nosotros tenemos la responsabilidad de decirnos día a día. Yo no soy lo que dice fulano o mengano, yo soy una hija de Dios y Él tiene planes para mí hermosos y Él tiene una vida hermosa para mí y Él me llena de pensamientos hermosos y yo soy esa hija creada, nueva criatura soy, todas las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Así es, pastora. Eso es así, y es importante que nosotros entendamos que en este proceso tenemos que ser intencionales, persistentes y constantes. Amén. Lo que yo viví no pasó en un momentito, es la vida. Tengo años, hay patrones. Es como que tú vas en un camino que está lleno de verdor y comienzas a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, a pasar. ¿Y qué pasa? Se hace un camino por causa de qué? De la constancia. Claro. Ese camino tengo que abandonarlo y tomar otra ruta y tengo que tomar. Si yo tenía miedo, ahora, ¿cuál es tengo que tener confianza en Dios? Entonces ahora, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy el Dios que te esfuerzo, yo siempre te voy a ayudar, yo siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Antes yo estaba llena de vergüenza, no, ahora de manera que alabamos a Dios por la abundancia, gracia que Él derramó sobre nosotros los que le pertenecemos a Él. Antes yo me desvalorizaba, ahora yo tengo identidad y valor. Ustedes ya no son un pueblo que ustedes son elegidos, ustedes son sacerdotes, ustedes son reyes, ustedes son una nación santa. No, yo tengo que leerme, exponerme, repetirme, ponerme en la puerta, en la nota de los celulares, orar la palabra de manera tal que esa repetición continua de la verdad de lo que ahora yo soy, Amén. se acentúe, se haga, se convierte en mi patrón cognitivo. Eso en automático va a hacer que las situaciones de la vida yo comience a vivirlas desde esa perspectiva. Santo, y me encantaba. La mamá de su amiga, Lorraine, siempre decía santo. Y nosotros decíamos, sí. Gloria a Dios, gracias, pastora, bellísimo. Yo creo que ha sido un gran aprendizaje para mí también y para la gente que nos escucha. Nosotros, el final nuestro siempre es que usted haga una oración, nuestro invitado haga una oración para aquella persona que no conoce a Cristo, hoy se entregue a Cristo Jesús, porque de eso se trata, embajadores de Dios, de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Amén. Y predicar nuestra palabra. Así que los micrófonos y la cámara es de usted, completita. Amén. Padre amado, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque no hay despropósito en nosotros. Pudiéramos mirar hacia atrás y ver muchas situaciones adversas, pero de todo lo que ha acontecido en nuestras vidas, tú, Señor, tienes un plan magistral de convertir todo eso
en un proceso vivido contigo, enfrentado contigo, Señor, que producirá en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. En este momento quiero venir ante ti, suplicar ante el trono de la gracia por tantas personas, tantos hermanos que han vivido circunstancias tan difíciles, tan adversas. Quiero suplicarte en el nombre de Jesús que tú les ayudes a detenerse. Quiero suplicarte que tú les ayudes a no seguir ignorando la voz del Espíritu Santo que les ha estado diciendo que tienen que permitirte a ti escudriñar y trabajar en esa área. Quiero pedirte que tú le des espíritu de poder y de autoridad para que ellos puedan determinarse independientemente del dolor que pueda producir, permitir que tú interfieras en esa afección. Quiero pedirte en el nombre poderoso de Jesús que tú le ayudes a que ellos puedan buscar ayuda. Quiero pedirte que tú acalles todo argumento, toda estrategia de Satanás que esté instándoles a no buscar ayuda, a no exponer las situaciones que están pasando, Señor, por vergüenza, por culpa. Quiero pedirte que tú proveas alrededor de ellos personas que puedan instarles y llevarles a ti. Quiero pedirte que seas propicio en medio de cada circunstancia. En el nombre poderoso de Jesús, que tu obra redentora por completo se haga evidente, que se manifieste la salvación, pero que se manifieste la sanidad, la redención, la reestructuración, la vida plena, la vida abundante que tú compraste para cada uno de nosotros. Pido en el nombre poderoso de Jesús que tú traigas rendimiento, que tú traigas voluntades doblegadas a ti, de manera tal que tu obra pueda hacerse evidente. Señor, que nuestro espíritu, alma y cuerpo puedan ser guardados irreprensibles para ti, porque nosotros podamos experimentar completa sanidad en nuestras vidas y que de igual manera, después de esa sanidad, tú puedas traer restauración en todas las áreas que fueron afectadas por el pecado. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti y porque podemos acudir con la bendita certeza de que tú nos escuchas, tienes misericordia de nosotros, Señor, y eres benevolente en ayudarnos en este proceso. Toma de la mano a todo el que está incapacitado para poder caminar y que en este plano, Señor, pueda dejarse guiar por ti a esas aguas de reposo que tú quieres pastorearnos. Gracias, Señor. Honramos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Qué hermosa oración. Qué final tan bonito. Qué gratitud tengo en mi corazón, pastora. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, pastora Silvia. Seguimos en contacto. En cualquier otro momento podemos seguir conversando sobre otra temática. Hay mucho que aportarle a la humanidad, ¿verdad? Latina, sobre mujeres que nos ven, ¿verdad? Hoy estaba viendo las estadísticas y 60% son mujeres las que nos ven. También nos ven hombres. Y entonces, bueno, aquí estamos para ayudar al prójimo, para extender el amor de Cristo, porque nosotros no somos, es nuestro Cristo que nos puso en esta tarea de llevar su palabra y llevar su sanación. Así que nuestra gratitud, pastora. ¿Verdad? Y a nuestro amado. Amén. Gracias, y nuestro amado. Gracias, amada. Le bendigo. Es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo. Somos unos. Amén. Y que el Señor permita en su misericordia que este ministerio que ha puesto en sus manos siga ensanchándose. Amén, amén. Toda la gloria para nuestro Dios y 1.000.000 de gracias, y a nuestros amados, siempre nuestra gratitud por estar allí. Ya saben que esto no es nuestro, que solamente somos unas herramientas en manos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que queremos llevar es este Jesucristo vivo a nuestros corazones. Que Dios me los bendiga, se les quiere y se les ama. Bendiciones. Amén. Hasta nuestro próximo episodio.